Las bombas son componentes del sistema hidráulico que convierten la energía mecánica transmitida desde un motor eléctrico a energía hidráulica. Las bombas de engranajes son compactas, relativamente económicas y tienen pocas piezas móviles. Las bombas de engranajes externas se componen de dos engranajes, generalmente del mismo tamaño, que se engranan entre sí dentro de una carcasa. El engranaje impulsor es una extensión del eje impulsor. Cuando gira, impulsa al segundo engranaje. Cuando ambos engranajes giran, el fluido se introduce a través del orificio de entrada. Este fluido queda atrapado entre la carcasa y los dientes de rotación de los engranajes. Se desplaza alrededor de la carcasa y se empuja a través del puerto de salida. La bomba genera flujo y, bajo presión, transfiere energía desde la fuente de entrada, que es mecánica, hasta un actuador de potencia hidráulica. La parte giratoria de la bomba o el conjunto del rotor se ubica fuera del centro del anillo de leva o carcasa. El rotor está conectado a un motor eléctrico mediante un eje. Cuando el rotor gira, las paletas se desplazan hacia afuera debido a la fuerza centrífuga y hacen contacto con el anillo o la carcasa formando un sello positivo. El fluido entra a la bomba y llena el área de volumen grande formada por el rotor descentrado. Cuando las paletas empujan el fluido alrededor de la leva, el volumen disminuye y el fluido se empuja hacia afuera a través del puerto de salida. Las bombas de pistón axial convierten el movimiento giratorio de un eje de entrada en un movimiento axial de vaivén, que se produce en los pistones. Esto se logra por medio de una placa basculante que es fija o variable en su grado de ángulo. Con la placa basculante en posición vertical, no se produce ningún desplazamiento ya que no hay movimiento de vaivén. A medida que el ángulo de la placa basculante aumenta, el pistón se mueve hacia adentro y hacia afuera del barril siguiendo el ángulo de la placa basculante. En el diseño real, el barril del cilindro está equipado con varios pistones. Durante una mitad del círculo de rotación, el pistón se mueve hacia afuera del barril del cilindro y genera un aumento del volumen. En la otra mitad de la rotación, el pistón se mueve hacia adentro del barril del cilindro y genera una disminución del volumen. Este movimiento de vaivén succiona fluido y lo bombea hacia afuera.
Existen dos tipos de bombas hidráulicas de desplazamiento positivo. Una bomba fija, que produce un flujo fijo en galones por minuto según las revoluciones por minuto del motor eléctrico, y una bomba variable, que puede variar su velocidad en galones por minuto mientras las revoluciones por minuto de entrada permanecen constantes. Aunque el desplazamiento se mide normalmente en volumen desplazado por revolución, la salida se mide en galones por minuto o GPM. En este ejemplo, un motor que gira a 1200 revoluciones por minuto impulsa una bomba de engranajes de desplazamiento fijo que produce un flujo de 5 galones por minuto. Los GPM pueden cambiar si las revoluciones por minuto del motor cambian. Cuando se utiliza una bomba de desplazamiento variable en el sistema, los GPM se pueden modificar de dos formas. Como en el caso de las bombas de desplazamiento fijo, los GPM cambian si se modifican las revoluciones por minuto del motor. La segunda forma consiste en modificar el desplazamiento de la bomba. Por ejemplo, el desplazamiento de una bomba de pistón axial es determinado por la distancia que se empujan y se retiran los pistones en el barril del cilindro. Como el ángulo de la placa basculante controla esta distancia en una bomba de pistón axial, solo es necesario cambiar el ángulo de la placa basculante para modificar el desplazamiento del pistón y el volumen de la bomba. Se aplican diferentes medios para modificar los ángulos de la placa basculante. Entre ellos se incluyen palancas de mano, topes mecánicos o aún más sofisticados, dispositivos posicionados hidráulicamente. Si la bomba produce un flujo de 5 galones por minuto a 1200 revoluciones por minuto y desplazamiento máximo, los GPM se pueden modificar colocando la placa basculante en posición vertical o disminuyendo el caudal de la bomba. Esto hará que el flujo varíe de 5 a 0 galones por minuto. Haga clic en el botón fijo o variable para cambiar el tipo de bomba del sistema. Luego, experimente variando la descarga en galones por minuto y la velocidad del volante haciendo clic en los distintos ajustes de revoluciones por minuto. Si selecciona la bomba variable, también puede modificar la salida ajustando el desplazamiento de la bomba al mover la manija de esta. La descarga en galones por minuto de las bombas de desplazamiento fijo solo se pueden cambiar aumentando o disminuyendo la velocidad del motor eléctrico. Existen dos maneras de cambiar la velocidad de descarga de las bombas de desplazamiento variable que se mide en galones por minuto. Se puede aumentar o disminuir la velocidad del impulsor de entrada, o bien, el desplazamiento de la bomba puede fijarse en un volumen específico. Las bombas de volumen variable también pueden ser compensadas por presión. Una bomba de pistón compensada por presión disminuye el desplazamiento del pistón
o pasa a una salida nula al alcanzar una presión predeterminada. Esto se logra posicionando hidráulicamente las cámaras de bombeo en salida nula mientras se mantiene la presión del compensador en la salida de la bomba. En este ejemplo se ha utilizado una bomba de pistón compensada por presión. Es útil comprender la funcionalidad de una bomba de pistón. Cuando los pistones giran alrededor del eje y siguen el ángulo de la placa basculante, están bombeando fluido hacia afuera por la salida, lo que proporciona presión para mover un componente, como por ejemplo un cilindro. Cuando el cilindro llega al final de su recorrido, la presión en la salida de la bomba aumenta dado que el paso del flujo de los fluidos está bloqueado. Esta presión hace que el carrete de compensación se eleve, permitiendo que el fluido presurizado energice el pistón de recorrido disminuido y ejerza presión contra la placa basculante, forzándola a la posición vertical. Cuando la placa basculante está en posición vertical, entonces la bomba disminuye su desplazamiento y la presión en el puerto de salida se mantiene en un nivel constante. Se produce una cantidad muy pequeña de flujo para mantener la presión de disminución del recorrido. Este flujo se desvía hacia la carcasa y se transporta nuevamente hacia el depósito a través de la salida del drenaje de carcasa de la bomba. De los tres tipos de bombas hidráulicas descritos, es decir, bomba de engranajes, bomba de paletas y bomba de pistón axial, solamente la bomba de paletas y la bomba de pistón pueden ser compensadas por presión. Haga clic en Secuencia completa para observar la animación completa sin interrupción.